Bienvenidos entonces nuevamente a nuestro segundo cuatrimestre, en el cual ya tenemos algunas novedades que me gustaría conversar con ustedes. Entiendo que el día de ayer ustedes no tuvieron clases, ¿puede ser? No, Sí, profe, profe, no tuvimos clase. O yo sea, tuve que ir a rendir con perfecto. Sanata. Perfecto. Bien. También desde la institución se nos ha transmitido algunos avances que han habido respecto a todo lo que refiere a nuestro desarrollo de clases. Se han también aclarado algunas situaciones con el Ministerio de Educación de la provincia respecto a lo que tiene que ver con el cursado, con la modalidad de cursado específicamente, con los exámenes y naturalmente en función a esto también la presencialidad, ¿sí? Les quiero comentar de que en estos días hemos tenido una serie de bajadas de línea, digamos, de parte de la institución respecto a cómo vamos a seguir de aquí hasta fin de año. Entiendo que estas modificaciones también que se están produciendo en este momento eh, van a continuar el año que viene, probablemente se flexibilicen aún más, dado naturalmente el avance que hay en materia de, sobre todo, vacunación en la población. Y creo yo también, más allá de las nuevas variantes que la pandemia toma, por supuesto que va perdiendo fuerza con el paso del tiempo, ¿sí? No obstante, por supuesto, siguen habiendo algunas limitaciones, restricciones a los movimientos de las personas, no así de los bienes, pero naturalmente eh, cada vez más vamos logrando esa tan deseada libertad que tuvimos en algún momento, ¿sí? Quiero compartir un momentito con ustedes y también, por supuesto, responder a algunas preguntas que ustedes tengan, porque en esto, por supuesto, nosotros como docentes también nos empiezan a generar algunas dudas, algunas inquietudes, que por supuesto lo iremos viendo a partir de no saber responder a las inquietudes de ustedes y consultar consecuentemente, o bien porque se nos presenta sin que algún alumno lo haya materializado específicamente, ¿sí? Allí ustedes pueden ver todo lo que refiere al temario, al régimen de cursado y específicamente a los días y horarios, en los cuales se mantiene, por supuesto, lo que hace a nuestros días y horarios de cursado normal. En cuanto a específicamente administración estratégica, nosotros no hemos modificado en función a, a la situación de virtualidad los días y horarios que normalmente damos nuestra clase. Pero en el caso de prácticas 3, sí hemos llegado a modificar, aunque por media hora simplemente, los horarios de cursado, ¿sí? Y en función a eso, les quiero avisar de que esto va a volver a, naturalmente, la situación original. Es decir, nuestras clases van a volver a ser de 17 a 19 horas. ¿Y esto por qué va a ser así? Bueno, porque también la institución ha instaurado un nuevo esquema en función a estos avances que les decía, que están trabajando y vienen trabajando ya con el Ministerio de Educación. Recordarán ustedes que eh, al comienzo tanto del año pasado, o en el transcurso del año pasado, como al comienzo de yo también, muchas preguntas que ustedes me hacían, yo les decía, bueno, pero eso todavía no se terminó de acordar con el Ministerio de Educación, ¿sí? Bueno, el avance que ha habido en este tiempo, en estas vacaciones, apunta a abrir gradualmente esta presencialidad, ¿sí? Ya he hablado también particularmente con el caso de Natalia respecto a la presencialidad, ¿sí? Atendiendo naturalmente a su situación, pero creo que aparte de ella no hay nadie más que viviendo, salvo Facundo, que es de Corrientes, pero bueno, entiendo que para él no será un inconveniente, y si así lo es, quisiera que lo plantee también abiertamente, por supuesto, y en función a eso hablaremos
con las autoridades académicas para ver qué solución podemos darle al caso Rapundo, si es que se presentara alguno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedó conformado entonces el régimen de cursado de aquí hasta que terminemos este correspondiente año, ¿sí? O este correspondiente ciclo lectivo? Se van a plantear tres situaciones de las cuales nosotros, por las asignaturas que tenemos en esta puntualmente, Administración Estratégica, y en Prácticas 3, se nos van a dar dos de esas, ¿sí? Tenemos una situación de presencialidad total, luego tenemos una situación de semipresencialidad, y luego tenemos una situación de virtualidad, ¿sí? La situación de virtualidad es la que prácticamente ya no se está utilizando, solamente en muy pocos casos esa situación se mantiene, con lo cual a partir de ahora se vuelve fuertemente hacia estas dos primeras, ¿sí? En el caso de Administración Estratégica, nosotros continuaremos dando nuestras clases los días martes de 16 a 18 horas, y aquí va a presentarse la siguiente situación. Nosotros vamos a tener clases cada 15 días de forma presencial, ¿sí? Con lo cual, una clase o una semana tendremos clases presenciales y en la semana siguiente tendremos clases virtuales, ¿está? De modo tal que el cronograma nos queda establecido de la siguiente manera. Fíjense aquí que es el caso que yo les estoy señalando, lo que está resaltado con color. Nosotros comenzaríamos la próxima semana, el próximo martes 17 de agosto, de forma presencial. Luego la próxima clase presencial será el 31 de agosto, la siguiente el 14 de septiembre, 28 de septiembre y así sucesivamente, ¿sí? Así hasta el 9 de noviembre, ¿está? Las clases van a terminar en el fin de semana del 19 de noviembre, con lo cual nuestra última clase presencial va a ser el día 9 de noviembre para el caso de Administración Estratégica. Aquí también vamos a plantear una situación con respecto a otros dos temas, que es por un lado la asistencia y por el otro lado los exámenes, ¿sí? Hasta la fecha nosotros no hemos tenido el desarrollo de exámenes parciales, como bien sí los hemos tenido en años anteriores, ¿sí? Específicamente el primer año, que fue el año que tuvimos presencialidad, de algún modo, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo que va a suceder es que volvemos otra vez a la modalidad de examen escrito, ¿está? Vamos a continuar con los trabajos prácticos y, por lo tanto, de aquí hasta fin de año vamos a realizar 2 exámenes escritos y aproximadamente unos 3 trabajos prácticos más, ¿está? Con lo cual, eso también es un aspecto que los estamos evaluando con el área académica y nada más que queda pulir un pequeño aspecto, pero en principio, digo en principio porque puede modificarse, puede haber algún tipo de ajuste, y eso naturalmente les voy a transmitir, bien sea en la presencialidad o por este medio, y o todas las veces que sean necesarios lo vamos a volver a tocar el tema, por eso no se preocupen. Vamos a establecer un esquema de, de promedio entre las notas que se obtuvieron de los trabajos prácticos que ustedes hicieron durante el primer cuatrimestre, con los trabajos prácticos que ustedes van a hacer en este cuatrimestre, más los exámenes parciales que ustedes van a rendir en situación de presencialidad, ¿sí? Y esto es importante remarcarlo. Respecto a los trabajos prácticos que corresponderán a lo que hemos visto, a lo que vamos a ver en este segundo cuatrimestre, los mismos van a ser presentados en la clase, van a ser brevemente explicados, se les va a dar un tiempo para que ustedes lo elaboren naturalmente y lo suban a la aula virtual, pero van a tener la característica de no ser expuestos, ¿sí? No nos vamos a tomar toda una clase para que ustedes lo presenten y naturalmente hagamos las devoluciones y los debates que
generalmente hacíamos, dado que, por supuesto, ese tiempo ahora va a ser ocupado por los exámenes escritos, ¿sí? Así que este es el primer avance que hay respecto a lo que refiere tanto a la presencialidad como a la modalidad de lo que son los exámenes que vamos a ir desarrollando a partir de este cuatrimestre. Los exámenes, falta un pequeño dato definir solamente, pero van a ser realizados en el caso de administración estratégica, o sea, para nuestro caso puntualmente, perdón, como les decía, en formato presencial, es decir, en modalidad presencial, y una vez culminados lo que refiere a las unidades, tanto 4 que vamos a comenzar hoy, como 5, ese va a ser el primer examen de este cuatrimestre, y luego un examen que va a corresponder a la unidad número 6. ¿Sí? Luego, por supuesto, va a haber un examen recuperatorio que se va a dar al finalizar, ¿no es cierto?, el desarrollo de las clases. ¿Está? Con lo que refiere a administración estratégica y lo que estuvimos desarrollando hasta aquí, ¿hay algún tipo de duda, consulta, inquietud? Profe, o sea que las fechas todavía no están definidas, digamos, de los parciales. No están totalmente cerradas. Tengo que terminar de hacer un último ajuste, que lo quiero conversar con el área académica, y luego sí les voy a presentar. Esa fecha, como les digo, va a ser posterior, o sea, va a ser ni bien prácticamente se termina de dar o automáticamente se termina de dar el desarrollo de las unidades 4 y 5. ¿Está? Por lo tanto, mi sugerencia aquí es que a medida que vamos avanzando, igualmente tengan tranquilidad que la fecha de los exámenes, si no es para el día de mañana, para la próxima semana, para el próximo martes, yo ya se las voy a tener definidas, ¿sí? O sea que en ese sentido no se preocupen porque en breve lo van a conocer, ¿está? Pero simplemente como sugerencia para que después no tengan que tomar el apuro de decir, ay, me acordé que tengo examen de administración estratégica o de la asignatura que sea, en virtud de que, bueno, ustedes como podrán ver allí, muchas de las asignaturas van a volver a la presencialidad en el caso en el caso correspondiente a ustedes de tercer año, ven ustedes que el día martes van a estar, por lo que estuve revisando allí, van a estar todo el día en la institución, ¿sí? Fíjense que ética y que inglés, que son las otras dos asignaturas que ustedes tienen los días miércoles, perdón, sí, miércoles, ¿está? Tienen absoluta presencialidad, ¿sí? Con lo cual, vuelvo a insistirles, ni bien terminamos la unidad 4 y 5, vamos a presentar este primer examen escrito presencial para nuestra asignatura. Culminado la unidad número 6, vamos a tener el segundo examen. ¿Está? No sé si alcancé a responder la pregunta que me hicieron. No sé si fue Natalia o quién me la había hecho. Sí, profe, sí, está perfecto. El tema es que, bueno, yo me tengo que organizar para ir a rendir los parciales, por eso quería saber Sí, ya, bueno, cuándo más o menos vamos a tener la fecha para yo poder organizarme. perfecto. Sí, sí, quédate tranquila que a más tardar el próximo martes, esas fechas ya van a estar definidas. ¿Sí? Ok, profe. Bien. De todas maneras, si vos en el transcurso de la semana lo querés saber, no sé, si no lo llego a terminar de definir para el día de mañana y lo necesitas cuanto antes del próximo martes, escribime por favor y pregúntame, profe, ¿pudo ya definir? Porque por supuesto también tengo que eh, cerrar con la gente académica este tema para evitar superposiciones con otros exámenes y demás, ¿sí? En virtud de que, como ustedes pueden ver allí, salvo estas 3 asignaturas que ustedes tienen los días miércoles, las restantes las van a tener también cada 15 días, ¿sí? Otro dato no menor que tiene que ver con el cursado estrictamente,
obedece a que, fíjense ustedes, tanto los días martes cuando tengamos cada 15 días, o bien los días miércoles que lo vamos a tener todas las semanas, el desarrollo de las clases se va a llevar adelante en la misma aula, que es el aula número 5, ¿está? Como para que ustedes lo sepan también, inclusive, permítanme que me corra un poquito hacia la derecha, los días viernes ustedes tienen formulación y evaluación de proyectos con el profe Matar, también las clases se van a dar en esa misma aula, ¿sí? Para lo que refiere a prácticas 3, bueno, como estábamos hablando recién, la presencialidad se va a mantener también hasta fin de año, ¿sí? No me quiero meter demasiado dentro de nuestra otra asignatura para comenzar a trabajar ya en esta, pero básicamente continuaremos trabajando de la misma manera. Por supuesto que van a seguir presentando sus trabajos prácticos cada 2 semanas, ¿está? Hay dos trabajos que están viéndose para reformularse, eso también les voy a contar un poquito la semana que viene, y por supuesto también hemos analizado con el área académica una modificación en lo que refiere a la calificación, ¿sí? A la forma en la que vamos a establecer el puntaje final. Eso también, por supuesto, se los voy a comentar el día de mañana, ¿está? Para que ustedes también allí tengan la mayor certeza posible, ¿está? No quiero mezclar demasiado nuestras dos asignaturas, simplemente quiero darle los puntos más importantes y luego la especificidad de cada una lo hablamos dentro de cada clase, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay algún tipo de duda, de consulta, de inquietud? No, profe, ninguna duda. Bien, perfecto. Dentro del aula virtual ustedes también ya tienen disponible allí el material de la clase de hoy y por supuesto si el tiempo nos permite, vamos a proceder a trabajar con un artículo periodístico de los que están allí en el documento que ustedes tienen de clase, ¿sí? En el material de clase, ¿está? Bien, nosotros habíamos hablado al comienzo de que íbamos a comenzar hoy desarrollando un nuevo tema y consecuentemente también una nueva unidad. Hasta aquí, de lo que hemos visto y refrescando un poco nuestros conocimientos. ¿Qué les quedó presente respecto a lo que desarrollamos en referencia a la planificación de las estrategias? ¿Cómo se lleva adelante la planificación de las estrategias? ¿Qué elementos deberíamos tener en cuenta o ustedes deberían tener en cuenta al momento de planificar una estrategia? No me abrumen, ¿eh? Despacio nomás. Bueno, profe, primero que todo, para hacer la estrategia, tenemos que ver cómo es nuestra empresa, a dónde queremos llegar, digamos, y tenemos que, bueno, crear una estructura, tenemos que asignar recursos, tenemos que vincular algunas prácticas y procedimientos para que nos impulsen a mejorar nuestra estrategia, instalar información, o sea, buscar información para poder ejecutar esas herramientas. También hablaba un poco de liderazgo, un liderazgo interno, digamos, para alcanzar a llegar a esa estrategia. Vos hablaste recién de saber a dónde queremos llegar. Y ese saber a dónde queremos llegar, ¿qué conceptualmente significa eso? ¿Cuál es la visión de la empresa? La visión de la empresa, ¿sí? Concepto que también lo hemos trabajado en prácticas 3, pero allí cuando nosotros lo trabajábamos para la organización en la cual algunos de ustedes están haciendo su pasantía o bien tienen relación con alguna organización y la están analizando, significaba, bueno, posicionar en nuestra mente
o en la mente, en este caso, del dueño de la organización, cómo él se ve en el futuro, ¿sí? Con esa organización. En esas clases yo les preguntaba a ustedes y le hacía referencia a cómo ustedes se ven de aquí a 5, 10, 15 años, ¿sí? Algunos de ustedes me dijeron en aquella clase, bueno, profe, yo me veo recibido, me veo trabajando en tal organización, me veo creando mi propia organización. Alguien por ahí también dijo, me veo yéndome del país, porque me quiero ir del país, ya sea porque se quiere ir definitivamente o porque desea capacitarse y, ¿por qué no?, ampliar sus conocimientos conociendo otras culturas, ¿sí? Simplemente. Entonces, haciendo lo que se conoce hoy como un work and travel, por ejemplo, ¿está? Entonces, cada uno de ustedes tiene una imaginación interna que los invita a decir, bueno, yo esto veo que en el futuro se puede dar de esta manera. Luego, por supuesto, a partir de ese ejercicio mental, ¿está?, pueden suceder un montón de cosas, ¿está? Pero el hecho de que ustedes sepan, por un lado como individuos, cada uno de ustedes, y por otro lado la organización como organización hacia donde quiere ir, es una clara señal de que al menos el camino a recorrer lo debería tener realmente claro, ¿sí? O, de alguna manera también, por qué no decirlo, lo más suficientemente claro posible, ¿está? Para saber por dónde tiene que ir, por dónde no tiene que ir, qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, ¿está? Luego también dijimos, bueno, así como nosotros debemos empezar a pensar cómo vamos a planificar las estrategias, también dijimos, bueno, hay que ponerla en marcha la estrategia, ¿está? ¿Y qué decíamos en aquel sentido cuando hablábamos de la dirección estratégica? ¿Qué elementos teníamos que analizar para poner en marcha o para implementar esa estrategia? ¿Lo recuerdan? ¿Qué temas hemos visto, por ejemplo? ¿Puedes repetir la pregunta, profe, por favor? Sí, decía que cuando nosotros hablábamos de implementar la estrategia, nosotros lo desarrollábamos bajo el título de la dirección estratégica, es decir, de lo que debíamos hacer para ponerla en marcha la estrategia, ¿está? Para implementarla, para volverla carne, decíamos en aquel momento. ¿Qué aspectos debíamos tener en cuenta para implementar una estrategia? ¿Qué elementos debemos considerar para que la estrategia se aplique en la organización o sea aplicada dentro de la misma? Esa es la parte, profe, donde teníamos que motivar al personal, construir las capacidades, ver las competencias que teníamos. Ajá, ¿qué más? En primera medida Em, también definir las metas, digamos, que tiene la organización. Claro, por supuesto, eso lo hacíamos en la planificación, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, para ponerla en marcha la estrategia, nosotros tenemos que tener una serie de elementos, ¿está? Tenemos que gestionar una serie de elementos, tenemos que combinarlos, tenemos que buscar que entre ellos puedan acordar, ¿sí?, un determinado camino. ¿Qué elementos nosotros desarrollábamos en aquella unidad de dirección estratégica? ¿Qué conceptos desarrollábamos nosotros allí? Teníamos la posición de la estrategia, la elección de las estrategias,
Ajá. ¿Qué más? Después tenemos la estrategia puesta en acción, ya después integrando la estrategia. Bueno, ¿y qué sucedía en esos casos? Cuando la poníamos en marcha, ¿qué debíamos considerar, por ejemplo? Teníamos que considerar dónde estaba la organización, digamos, y ver el alcance que podíamos lograr con la parte de la información, de las finanzas, de la tecnología que tenía la empresa, digamos, y tenía también que tener algo de cambio. ¿Qué pasa si la organización dice, no, yo voy a seguir haciendo las cosas como siempre las hice? ¿Qué pasa si la organización dice, en boca, digamos, naturalmente de su mayor referente o el presidente de la organización o el dueño o quien sea, mira, la organización va a seguir haciendo las cosas de la misma manera que siempre las hizo porque mi abuelo cuando la creó la organización hizo esto, mi papá cuando la tomó a la organización siguió haciendo lo mismo, y yo que estoy en la tercera generación de la organización voy a continuar con lo mismo porque si a ellos les dio resultado, ¿por qué a mí no me va a dar resultado? ¿Qué significa entonces todo eso? ¿Cómo lo ven reflejado ustedes en esa aplicación o materialización de la estrategia? Y como nula, profe, porque no lo vamos a poder realizar, no. O sea, nosotros tenemos una estrategia para llevarla en acción, pero los dueños o los jefes de la organización no lo quieren llevar a cabo. Probablemente sí lo quieran llevar adelante o sí lo quieran llevar a cabo. Pero ¿qué está pasando allí? ¿Contamos realmente con todos los recursos? ¿La organización tiene los medios suficientes para poner en marcha esa estrategia? ¿Será eficaz la estrategia cuando se la ponga en marcha? El contexto que envuelve a la organización y naturalmente los medios internos de la organización son los mismos que existían cuando su abuelo creó la organización. ¿Qué cosas pudieron o no haber cambiado en el contexto, por ejemplo? Y yo les digo, mi abuelo, cuando allá mi abuelo vino de Italia y él fundó la zapatería que hoy tenemos, ¿qué me podrían decir? ¿Cambió algo de ese contexto? ¿Del medio en el cual esa zapatería nació y en la cual hoy se desarrolla la nuestra? No, profe, no cambió porque sigue estando en el mismo lugar, digamos, y en el mismo mercado, pero sí cambió en la parte de tecnología, capaz en la información que va a tener la empresa. Y pregunto, ¿ese mercado no cambió entonces? Y para mí sí cambió, profe, o sea, lo que no cambió es el producto. El El producto no cambió, o mercado, sea, cambió el mercado, pero no cambió el producto. claro, Bien. para mí sí. A ver, Facundo, que está muy callado. Cristal, Ivana, que están muy calladas. Priscila también, está muy callada. Sí, profe, yo estoy saliendo en modo vacaciones recién, estoy medio desconcertado todavía. Perdón, Facu, En línea en cualquier momento. te escucho muy bajito, pero como que estás a 10 kilómetros de distancia por lo menos. No sé si será tu volumen. A, a ver, Facu, ¿me decías? No, no sé si me estás hablando, pero No, Facu, no se te escucha nada. no se te escucha nada, Facu. Sí, si estás hablando, no se te escucha nada. Bueno, a ver el resto de las chicas. ¿Qué me pueden decir? La zapatería de mi abuelo, ¿pudo haber cambiado respecto a algo de la que hoy tengo yo, por ejemplo? Si continué con el negocio.
Y si pudo haber cambiado, no sé si pintó las paredes del negocio, pero la técnica para arreglar zapatos me dio mucho que no va a variar. Hoy cuando usted había consultado, por ejemplo, las estrategias, si pueden funcionar o no, yo entiendo que para que una estrategia funcione es porque hay algo que está sucediendo, con lo cual nosotros debemos implementar una estrategia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fábrica de alfajores y ya la tenía, por ejemplo, mi tatarabuelo, y venden bajo una misma receta, y si esa receta funciona, yo no debería cambiar esa receta si está funcionando como estrategia de venta. Ahora, como usted hizo el caso de la zapatería, puede ser que haya cambiado algunas cuestiones en cuanto a la zapatería, pero no entiendo muy bien la pregunta, no sé si respondí